¿Es constitucional lo que decidió el Congreso o no? Desde mi punto de vista, tiene muchas posibilidades de ser inconstitucional, porque si bien la Constitución no establece específicamente cuánto dura una legislatura, qué es una legislatura, digamos, cuál es su duración, lo cierto es que en los usos razonables parlamentarios, ¿no? En la tradición parlamentaria se entiende que son normalmente dos legislaturas por año, y que es más o menos de marzo a julio y de agosto a diciembre, y ese es normalmente el tiempo en el que trabaja el Congreso. Y lo que exige la Constitución para poder aprobar reformas constitucionales es justamente que se haga en 2 legislaturas en el largo del tiempo. ¿Para qué? Para poder garantizar un debate público, una deliberación pública, ¿no? Y hacer estas decisiones de poder tener más legislaturas se dan en situaciones muy excepcionales. Pasó en el 2001 cuando renunció el expresidente Fujimori, y pasó ahora también hace poco en el 2020, pero eso es cuando se instaló este nuevo Congreso que había acabado de ser disuelto. Entonces, la cuestión es ver que cuando la Constitución exige que sean 2 legislaturas distintas para aprobar reformas constitucionales, lo que exige justamente ello es que se separen el tiempo para poder garantizar que las propuestas se discutan, lleguen a la población, que existe una reflexión en medios de comunicación. Ya, pero doctor Villena, ¿en qué se diferencia esta cuarta legislatura que se está ampliando en estos momentos a poco menos de 2 meses de que este Parlamento cierre ya sus puertas, con la ampliación de la legislatura que se hizo, por ejemplo, el año pasado hasta inicios de cuando había que aprobar cambios, modificaciones, incluso la ampliación de la legislatura que se había hecho por el tema de la ley de reforma agraria, en el tema de las protestas que estaban ocurriendo en regiones del país? ¿En qué se diferencia esa decisión que ha sido constitucional y por qué esta sería inconstitucional? Sí, claro, la decisión que se tomó la vez pasada se entiende nuevamente en una situación y contexto distinto, ¿no? Porque nuevamente era un Congreso que se instalaba y tenía que, digamos, que completar y obtener legislatura para poder, digamos, realizar sus labores legislativas normal, ¿no? Acá también se podría ver que la voluntad de hacer otra legislatura adicional, se podría entender que lo que se busca es poder aprobar reformas constitucionales que normalmente tendrían que tener una discusión más larga en el tiempo, ¿no? Y recordemos que las reformas constitucionales que se pretenden aprobar, que no son pocas, que en total sería una modificación más de 100 artículos de la Constitución, se pudieron haber hecho desde antes, no se pudieron haber hecho desde la legislatura del año pasado, pero no lo hizo el Congreso. No se avanzó, exacto. ¿Y cuáles son las que puedan ser más polémicas? ¿Cuáles son las que tengan que tener mucho más tiempo de conversación y de debate para usted? Bueno, de hecho, una de las más polémicas es el tema de la bicameralidad, ¿no? Que recordemos que cuando hubo un referéndum se preguntó a la población votó en contra de la bicameralidad, y no es que, digamos, en principio creo que el tema de la bicameralidad se puede discutir, pero justamente la Constitución pone este sello que la discusión sobre una reforma tan importante como es la bicameralidad tiene un espacio de tiempo de aproximadamente 1 año, ¿no? Y que no se haga en poco más de 2 meses y que se discuta de manera express, porque nuevamente estos temas tienen que entrar en el debate público, las personas tienen que opinar, los periodistas, los medios, pero aprobarlo en 2 meses no garantiza esta doctor Villena, entonces, voy a entender mejor su explicación. El problema en todo caso no tanto es de forma, sino de fondo. Exacto, nuevamente no es que esté especificado como tal, pero uno entendería de por qué es que buscas partir en legislaturas una situación excepcional, ¿no? Que es el tema de poder dividir y obtener legislaturas adicionales. ¿Por qué es que pretendes hacer ello, ¿no? Pero a ver, yo le pido que nos detengamos ahí. O sea, si el problema no es de forma, sino de fondo, por la intencionalidad que tendría el Congreso de la República, ¿no está en su facultad el Parlamento crear una legislatura adicional a la que está vigente antes de salir? ¿Puede o no puede hacer el Congreso eso en el amparo de la Constitución y de su propio reglamento? Más allá de que consideremos que lo que puedan aprobar pueda ser nefasto o positivo para el país, más allá de esa interpretación, ¿el Congreso tiene facultad constitucional para desdoblar su legislatura para crear una nueva?
Yo creería que sí lo tiene, pero en situaciones excepcionales, ¿no? Y la idea es que eso no se pueda volver la regla y podamos tener un Congreso que parta en legislaturas, se pueda crear legislaturas en 3 meses, o sea, tener 3 legislaturas en un mes o tener 6 legislaturas en un año. Esa no es la ideal porque eso no es el uso, ese no es el uso parlamentario, ¿no? Que tenga la facultad no implica que necesariamente sea conforme a la Constitución, y ahí podría entrar a controlar el Tribunal Constitucional esta decisión, porque la modificación de un reglamento, del reglamento del Congreso, también puede ser presentada una demanda de inconstitucionalidad, y esto podría ser controlado también por el Tribunal Constitucional, ¿no? Y hay algunas reformas que ya han pasado por una primera votación, obviamente, y que necesitaban de esta legislatura, que son justamente las reformas que están en cuestión, ¿no? Sí, exactamente. Hay unas reformas que es el tema de la bicameralidad, también está el tema del derecho de acceso a Internet, el derecho a la vivienda digna, que sí, que son temas importantes y que son derechos que personalmente creo que se tendrían que incorporar en la Constitución, pero que ahora que esté en el Congreso no quita que el siguiente Congreso que se va a instalar a partir de julio no pueda debatirlas y aprobarlas, ¿no? Que como ya tienen primera votación, personalmente creo que no es que se archiven, sino que el siguiente Congreso, en la siguiente legislatura, puede también ellos aprobarlos. Y para hacer eso, un congresista afín de esos proyectos o de esas leyes o de esos cambios constitucionales tendría que volver a plantear esta discusión, o la mesa directiva del Congreso que venga simplemente le tiene que agendar y ya. Personalmente creo que esto tendría que ser agendado nuevamente, porque esto ya tiene una primera votación, ¿no? Entonces estaría pendiente de tener una segunda votación. Entonces la siguiente mesa directiva efectivamente podría tomar este proyecto que ya fue votado para tener la segunda votación, ¿no? El trámite de otros proyectos de ley que no han culminado su proceso normalmente es que se archive, pero este ya tuvo una votación. Entonces el siguiente Congreso bien podría obtener la segunda y así aprobar las reformas. ¿La cuestión de confianza termina requiriendo de una reforma constitucional o es un tema reglamento del Parlamento? Y también la determinación de la causal de incapacidad moral para vacancia presidencial, ¿es una urgencia también que se tendría que atender o dejar en manos del siguiente Parlamento? En este caso, personalmente creo que sí, es una cuestión al menos de la vacancia por incapacidad moral que sí se tendría que atender, de no dejar, digamos, de manera tan abierta para que se pueda aplicar, digamos, de una forma a veces arbitraria por parte del Congreso que solo exija votos. Creería yo que sí es una necesidad de poder atenderla, y que creería yo en principio que sí, debería tener modificación a nivel constitucional. No creo yo que sea lo suficientemente, baste con ello modificar el reglamento del Congreso, pero nuevamente, si bien las reformas que se están planteando sí justamente abordan la problemática esta de la vacancia por incapacidad moral, ¿no?, que intenta delimitarla, la forma es lo cuestionable, ¿no? ¿Cómo es que tú estás partiendo legislaturas y cuál es el límite, ¿no? De repente tú podrías crear otras legislaturas más faltando media semana. Es posible hacer ello. Claro, pero cuando el Congreso que se presente. Estas reformas, si es que tomamos en cuenta la votación que ha habido y todos los votos en contra y abstenciones, y si es que los congresistas que han votado en contra o no han estado de acuerdo son coherentes después, entonces igual esta votación podría hacer que las reformas sean aprobadas, si es que los congresistas son coherentes. Claro, en estos casos no necesariamente, porque para aprobar reformas exclusivamente por el Congreso se requieren 2/3. Entonces habría que ver si es que alcanzan la cantidad de votos necesarios, ¿no? Si es que son coherentes. Si es que se mantiene de manera coherentes, ¿no? Claro, exacto. Lo que implicaría es que si ya no obtienen los 2 votos, ahí es una situación, digamos, del trámite legislativo distinto. Ya, delimitar la cuestión de confianza para evitar un cierre del Congreso como lo hizo Vizcarra, y delimitar además la incapacidad moral para evitar otra vacancia como pasó con Martín Vizcarra, podría ser considerada, creo yo, una necesidad en esta ampliación de la legislatura, pero vamos a dejar en manos del Parlamento que es lo que pueda decidir en los siguientes días sobre este aspecto.